Muchas gracias, estimado señor obispo y integrante de este importante Consejo Interreligioso, Sergio Maldonado Martínez. Muchas gracias, estimada síndica municipal, por sus palabras. Y saludo con el cariño, con el aprecio y con la gratitud, reconociendo siempre su amistad de nuestro presidente del Consejo Interreligioso, el pastor Reinaldo Rodríguez Martínez. Mismo aprecio, misma amistad que de profeso al señor vicepresidente, pastor Cirilo Cruz Lázaro, y también a Monseñor Daniel Medina Peck, secretario de este Consejo Interreligioso. A ustedes, muchas gracias por esta gran oportunidad de poderme dirigir hacia este tan importante y tan selecto auditorio. Saludo con mucho respeto y aprecio también al señor obispo Oscar Roberto Domínguez Coutolenc, al pastor Oseas Palau Herrera, al pastor Aristeo Salgado Rentería, por supuesto a Margarita Ibáñez, y muy en lo particular por todo este gran soporte y por toda esta gran organización al director de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, el licenciado Cristian Vadillo Gutiérrez. Y mención especial me merece saludar la presencia de quien representa al señor gobernador del Estado de México, al licenciado Alfredo del Mazo Maza, a nuestro querido amigo, el licenciado Pedro Mena, representante de los asuntos religiosos del gobierno del Estado. Saludo a todo el auditorio que está siguiendo esta transmisión de este congreso, en esta tercera semana de trabajo, un congreso importante que a lo largo de estos días y hasta prácticamente finales de este mes estará abordando temas de mucha relevancia para toda la sociedad conjunta en el Estado de México y a nivel nacional. Saludo con mucho aprecio a quienes nos siguen más allá de las fronteras de este Estado mexiquense. Soy portador de un saludo de paz, de un saludo fraterno de nuestra presidenta, maestra Patricia Elisa Durán Reveles, quien a través de mi conducto les agradece al Consejo Interreligioso el haber considerado a Naucalpan epicentro de este ejercicio de conversación, de análisis y de reflexión de un tema tan importante, transversal en la sociedad, que es la gran importancia que tiene la libertad religiosa en esta nueva cultura democrática para la construcción de la paz. La maestra Patricia Elisa Durán Reveles les agradece la consideración y también le reconoce al señor gobernador Alfredo del Mazo Maza su compromiso por defender a las familias, su compromiso por estar al lado de formadores de valores y evidentemente el de estar permitiendo que estos espacios de interlocución y de intercambio cada día puedan ser más vigentes y aprovechando estas plataformas tecnológicas. Quisiera entonces poder compartirles mi presentación. Hoy estaré participando en un tema fundamental para quienes nos dedicamos en el servicio público, la ética en el servicio público. Y para ello quiero desprender o quiero que partamos de un pues básico principio y una básica reflexión que nos deja nuestra presidenta Patti Durán. La primera autoridad que debe tener cualquier gobierno es la autoridad moral. Hoy quiero que desmenucemos en esta sesión, en estos minutos que tengo de participación, esta gran premisa, esta gran reflexión que hace nuestra presidenta Patti Durán y que pone en este Congreso a la consideración de todos ustedes. ¿Por qué la autoridad moral debe ser la primera que tenga el gobierno para el ejercicio de su función pública? Porque no podemos pedir una sociedad ordenada cuando no hay un gobierno ordenado. No podemos pedir una sociedad honesta cuando no hay un gobierno honesto. No podemos pedir una sociedad en paz, una sociedad con respeto, si no tenemos esos valores, esos principios aprendidos y asimilados en el ejercicio de autoridad y en el ejercicio de gobierno. De ahí se desprende un gran dilema, el dilema del ser y del deber ser. Un dilema que habremos de abordar a lo largo de esta presentación
en muchos ejemplos que a lo largo de la trayectoria de cualquier servidor público podemos entender y podemos llevar a la práctica. Me da mucho gusto que aquí, en esta sesión, haya servidores públicos, haya pastores, haya sacerdotes, estemos interactuando en un tanque de pensamiento, muchas ideas y muchas personas que en otro momento no tenían la capacidad de poder intercambiar. El gobierno no es educador, ni es responsable formativo de la ciudadanía. Para ello, contamos con la institución más importante que cualquier sociedad debe tener, que es la familia. La familia es la primera parte del gobierno, la primera parte de la autoridad. La familia es en donde se aprende. Un servidor público no puede, por mayor apostolado que tenga, evangelizar a sus ciudadanos. Eso tiene una tarea muy distinguida. Por eso es importante actualizar los conceptos del Estado laico. Es importante entender la laicidad en el servicio público. Porque si bien es cierto que al servidor público no se le prohíbe profesar ningún credo, ninguna religión, por supuesto que tenemos esa gran limitación y ese respeto para quien piensa diferente a nosotros. Y también no es nuestra tarea como servidor público el llevar la fe a ninguna instancia de influencia cercana, ni mucho menos implementarlo como una política pública. Al contrario, navegamos todos los días por conceptos muy etéreos, pero sin duda que nos hermanan. Los derechos humanos, ese derecho fundamental a creer, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho incluso al disenso, el papel de la mujer, el contexto que tiene el individuo dentro de cualquier acto de gobierno, son premisas que rigen la función pública y rigen al servidor público. Nosotros, dentro del ejercicio del servicio público, tenemos que entender mucho estos ámbitos de influencia y estos ámbitos de correlación y saber tratar y saber entender la masa social a la que servimos, porque debemos redimensionar que el cargo público es una responsabilidad y es un espacio para servir a la ciudadanía, para servir a la sociedad. No es un título de nobleza, como algunos quieren entenderlo, no es tampoco un fuero de impunidad, como algunos evidentemente lo hacen. Y es muy importante que en esta parte de la ética, de los valores, de los derechos, de los principios fundamentales del ejercicio del servidor público nos detengamos un poco. Porque imagínense qué tan grave están las cosas, qué tan complicado están las cosas, que hoy por ley tenemos que ser honestos. Y eso lo único que deja en claro es que el legislador identificó una necesidad primordial de pedirle al servidor público que sea honesto. Pero lejos de ser un atributo legal para conducirme como servidor público, para quienes tenemos formación en valores, en principios, resulta una gran ofensa, resulta un gran desafío. ¿Por qué debemos tener por ley la honestidad cuando en principio es un ingrediente de nuestra formación familiar y así lo debemos de asimilar desde que estamos en la casa? Celebro la participación de nuestra síndica Abigail porque ella es la presidenta de la Comisión Anticorrupción. Y en esa Comisión Anticorrupción, los vicios, los antivalores que analizamos y revisamos todos los días, es cuando el servidor público se desprende de ese código de conducta, de ese código de ética y atiende la necesidad más inmediata que puede tener en ese momento, que es la necesidad material o el exceso. Y hoy, por ello, la gente ha dejado de confiar en sus gobiernos. Por ello, la gente ha dejado de creer en su autoridad. Por eso la autoridad moral ya no es una columna que respalde la acción de gobierno, porque ha habido tal deterioro en el servicio público
que la gente asume que es necesario vigilarnos, que la gente asume que es necesario que por ley seamos honestos y que la gente asume que es necesario crear un sistema anticorrupción para vigilar el correcto servicio o la correcta del servicio público. Por ello, amigas y amigos, es fundamental que nos detengamos en este análisis. Es un desafío real. Este Congreso nos ha llamado a la verdad y nos ha llamado a decir las cosas por su nombre. Y hoy partimos de un diagnóstico catastrófico, de una falta de confianza en la autoridad, de una falta de respeto. El primer contacto que tenemos con la autoridad se llama mamá y papá. Ese es el primer contacto. Si la sociedad está desprendiéndose de esa autoridad y ya no existe ese primer contacto de autoridad, sigue el maestro, que es nuestro segundo contacto, el docente, el educador. Él es nuestro segundo contacto de autoridad en la vida. Y conforme vamos creciendo, entra una autoridad muy interesante, que es la autoridad religiosa, el director de fe, quien nos está guiando en lo que creemos. Y esa tercera instancia de autoridad, por supuesto, que nos va rigiendo en nuestro desempeño, en nuestro actuar como personas. Y después viene el cuarto contacto con la autoridad, que es ya la autoridad civil. Y entonces tenemos contacto con la policía, tenemos el contacto con el médico, tenemos contacto con cualquier otro tipo de autoridad y evidentemente vienen ciertos rompimientos. Pero si nuestra primera autoridad, que es la mamá y el papá, no están, empezamos a formarnos con una falta de límites y empezamos a formarnos con una falta de un marco conductual. Por ello es importante que el servidor público se forme desde el hogar, desde la familia, desde la casa. Quien no tiene esa capacidad de ayudar al hermano, de ayudar al vecino, de ayudar al prójimo, de ayudar a sus padres, lejos está de tener una capacidad de ayudar a la gente que no conoce. Por eso, los que hoy nos rigen en el actuar como servidores públicos, lo entendemos en principio como lo que somos, como personas formadas en valores, en creencias, y después como lo que queremos ser. Porque el servidor público tiene la gran responsabilidad que lo que decida, que lo que haga, va a impactar en la vida de las personas para bien o para mal. Y por ello, es muy importante que el servidor público tenga la preparación y tenga muy bien entendido cuál es su marco de conducta, qué lo rige, hacia qué principios lo lleva su proceder, porque finalmente puede contribuir a fortalecer la sociedad o a destruirla. Por ello, quiero que analicemos las dos dimensiones de la ética, en un concepto que se alude inicialmente a un modo de ser, y después se alude a un deber ser. ¿Qué quiere decir con esto? Ya nos empezamos a meter en la filosofía y vamos a filosofar un poquito, no más de 2 minutos. El ser es lo que me constituye como persona, lo que represento, lo que tengo por dentro, lo que aprendí desde el hogar, desde la familia, desde la escuela y cómo me fui constituyendo y lo que voy creyendo. Pero además todos tenemos una aspiración de ser. Yo quiero recoger esa expresión que nos compartía Monseñor Daniel de Martin Luther King cuando decía que tenía un sueño. Ese es el deber ser, ese es lo que aspira cualquier persona a lograr impactar positivamente en las demás personas. Y el servidor público tiene esa gran oportunidad, tiene la oportunidad de poder imaginarse el futuro, de poder imaginar la sociedad que quiere construir, de poder imaginar las condiciones que quiere construir, tener un sueño, visualizarlo y ir hacia ese camino. A partir de ello, se apunta a establecer algunas bases para la problematización y discusión sobre la dimensión de la ética, atendiendo a algunos postulados de la filosofía antigua, en particular la ética aristotélica. Esta escena que ustedes ven aquí es una escena muy común, que yo la dibujo y probablemente la relajo en una caricatura, pero el servidor público tiene la gran responsabilidad. Todos los que tenemos la tarea de gobernar y servir, tenemos la gran responsabilidad de administrar el caos. Una
sociedad, en un modo de conducta tradicional, ordinario, común. Es una sociedad que está en caos permanente. Esta escena que ustedes ven ahí son múltiples factores, múltiples problemas que pueden pasar en cualquier momento, en cualquier ciudad, por muy grande o por muy chica que ustedes vivan. Y para cada problema hay un servidor público diferente, con una vocación distinta y con un código de valores completamente diferente. Hay un ciclista, hay un choque, hay una agresión, hay una persona con un accidente, pero también hay una persona que probablemente pase desapercibida porque es la única que transita por ahí con absoluta calma. En donde la ética en el servicio público se convierte en un elemento para construir la paz en una sociedad. Es fundamental que entendamos que cada servidor público lo mueve, lo empuja un valor diferente. Y la ética no se enseña para conocer los valores, sino para que podamos ejercerlos. Y un valor ejercido es una virtud. Un valor llevado a los hechos, manifestado en los hechos, ya se convierte en una virtud. Y por ello, cada servidor público es motivado por una diferente cadena y un diferente código de valores. El ciclista que se accidenta en la parte superior de su pantalla, o bien la persona que está en la parte inferior con un accidente en su casco, va a ser atendido por un paramédico. Y ese paramédico tiene diferentes valores y tiene diferentes preceptos. Para él lo más importante es salvaguardar la vida. A él como servidor público le prevalece el valor de la vida por encima de todo, ¿eh? Por encima de todo. Y en cualquier accidente o en cualquier circunstancia de crisis de la sociedad de todos los días, no existe ni religión, no existe ni creencia y no existe ni filia partidista, ni preferencia futbolera. Existe una condición que nadie de nosotros en esta sesión escapa, que es la condición humana, la de la persona. Y ello invita a que cada servidor público actúe sin distinguir preferencia, religión, credo, ni mucho menos partidismo político. El socorrista va a llegar a atender a la persona que esté lesionada y punto. Y lo último que le va a preguntar es qué religión quiere, a cuál profesa o a qué partido de fútbol, a qué equipo de fútbol le va. Esto mueve mucho el código del servicio público, porque el código de ética se acentúa dependiendo la función que desempeñas. El accidente automovilístico va a activar un servidor público distinto con un código de ética absolutamente diferente. Va a llegar el policía de tránsito y al policía de tránsito lo mueve un principio que es fundamental, que es el orden. Y en un accidente vamos a tener dos principios colaterales funcionando con la misma prevalencia. El principio de la vida, que va a ser resguardado por un socorrista, el principio del orden, que va a ser resguardado por un policía. Y después, para los demás, podrán venir diferentes tipos de servidores públicos para quien no tiene agua, para quien sufrió un accidente, para el pastelero que no puede abrir porque tiene una fuga de agua. Para ellos va a prevalecer cualquier tipo de valor diferente que va a ser impulsado y va a ser representado por un servidor público distinto. El código de ética en el servicio público atiende las dimensiones de las tareas específicas que tiene el servidor público. En ocasiones es muy sencillo generalizar y tachar a cualquier servidor público por corrupto, deshonesto o incompetente. Pero hay servidores públicos que obedecen a ciertos principios que son fundamentales. Y les voy a decir dos consejos muy importantes que mi padre me dijo. Primero, saluda a la persona más humilde del trabajo en el que estás como si fuera tu jefe. Y segundo, no trabajes para quedar bien ni con los ciudadanos ni con tu jefe. Trabaja para quedar bien con tu familia, para merecer el plato de alimento que compartes en la mesa y también para merecer la condición de paz que tienes en la vida al llegar a tu casa y ver que toda tu familia está sana. Cuando al servidor público lo impulsan, lo empujan principios mucho más allá
que simplemente prevalecer en el área de trabajo en el que está, o en el quedar bien con un ciudadano, o en el quedar bien con un jefe, sino lo que le impulsa es que su hijo lo vea y se sienta orgulloso de él, o que su esposa se sienta orgullosa de su trabajo, o su esposo. En ese momento, el servidor público va a estar regido por otro tipo de anhelos y otro tipo de principios que van mucho más allá de la cotidianidad. Hoy debemos identificar en el servicio público una vocación diferente. En la gente que barre las calles, la mueve un principio fundamental, que es la limpieza. El valor más importante es la limpieza, el ver aseado, el ver limpio, el ver recogido la calle, que todos los días la barre y que todos los días un ciudadano va y la ensucia, lamentablemente. Y el día siguiente, ¿saben lo que va a hacer ese servidor público? Va a volver a salir a barrer la calle. Que la misma persona que pasa por ahí, todos los días la vuelve a ensuciar. Y esa parte, esa vocación, hace que haya una permanencia en el servicio y en lo que te gusta hacer. Porque quiero que sepan, para quienes no han estado en el servicio público, que la tarea de servir es una tarea que disfrutamos todos los días y que nos gusta hacerlo, que disfrutamos resolver un problema a los ciudadanos, porque obviamente los que estamos en el área de mediación, los que estamos en el área burocrática, los que estamos en el área administrativa, nos mueven otros valores, como es el de la paz, el del orden, y hay alguien que en algún momento lo expresó, cuida del orden, que el orden cuidará de ti. Es el primer elemento que hay para que podamos tener una comunidad de paz. El policía lo rige en otros principios, otros valores. El que trabaja en el servicio de agua, el que hace la obra, el arquitecto, el ingeniero, el doctor, el paramédico, el licenciado en administración, el licenciado en derecho. El gobierno concentra una serie de talentos bajo un liderazgo. Y si ese liderazgo tiene una perspectiva de género, como el caso de Naucalpan, que es una mujer quien encabeza este gobierno, la maestra Patti Durán, entonces las cosas se van alineando para poder trascender en los actos que vayamos nosotros haciendo. Tenemos muchos desafíos porque la sociedad a la que servimos ha cambiado completamente diferente. Y el gobierno se tiene que adaptar a las condiciones que la sociedad va demandando. La sociedad va evolucionando o se va irrumpiendo y se va destruyendo. Y el gobierno tiene que atender esas necesidades que se van generando. Por ello, un problema de hace 20 años no es lo mismo que tenemos ahorita. Si antes teníamos actos violentos, hoy tenemos homicidios, porque la gente ha sido más violenta. Hoy tenemos familias y niños que crecen solos, sin el acompañamiento de ningún adulto. Hoy tenemos familias destruidas, disasociadas, matrimonios débiles. Estamos en un para la institución más importante, que es la familia. Y por ello necesitamos fortalecer esa institución. Y el gobierno, la tarea que tiene, es la de construir las condiciones para que cada individuo que constituye un municipio tenga las oportunidades que merece y necesita para desarrollarse en su individualidad. Por ello, el servicio público está en una etapa de profesionalización. Antes correspondía el gobierno a la nobleza o en algunos momentos a los más ilustrados o en otros momentos a los más corruptos o en otros momentos a los amigos. Pero hoy por hoy, quienes asumen la tarea de servir, la asumimos con un solo compromiso de ser profesionales en el servicio público. No podemos dedicarnos a algo que no sabemos hacer. No podemos ocupar un cargo al que no estamos preparados para poderlo desempeñar, porque de lo contrario estaremos haciendo un mal mayor, como lo decía en su momento Gómez Morín. Es peor un bien mal hecho que el mal en sí mismo. Y por ello necesitamos tener servidores públicos profesionales, necesitamos servidores públicos que estén concentrados en la tarea de lo que hacen, de lo que asumen y resolver. La gente lo que más requiere es que tengamos la capacidad de resolver y de ajustarnos a la nueva tarea de gobierno, que requiere, por supuesto, otra dimensión ética en el servicio y, por supuesto, demanda mayor vocación.
Por último, y no menos importante, quiero compartirles que cada servidor público está llamado a tener un desarrollo humano integral. Cada servidor público tiene una condición igual que tú. Es una persona, es un ser humano, que dentro de sus esferas y de sus ámbitos de vida están sus hábitos, sobre todo los de salud, está su esfera de trabajo, de actividad laboral, está su ámbito familiar, está su ámbito social y obviamente su ámbito de sentido de vida, que es evidentemente el ámbito religioso, de la construcción de fe, de su fortaleza espiritual y por supuesto el ámbito del desarrollo de sus valores. Un don que no se pone al servicio de la gente es un vicio. Un don tiene que ponerse al servicio de la gente, tiene que manifestarse en los hechos para convertirlo en virtud. Cualquier servidor público que tenga la capacidad o que tenga un don o una virtud, la tiene que poner al servicio de los demás para que tenga un efecto positivo en la sociedad a la que sirve. Quienes estamos llamados a construir la paz desde la Secretaría de Gobierno, la presidenta Patti Durán nos encargó un tema no menor, que es la paz social. Mantener un municipio en paz social, mantener un municipio en orden, cuando hay una serie de intereses, de conflictos, de dinámicas sociales que prácticamente hacen que todos los días las comunidades choquen, evidentemente es un desafío que requiere el mayor número de elementos y de virtudes y sobre todo el mayor número de respaldo para quienes están con nosotros orientándonos, guiándonos, rigiendo esa formación. Por ello, el servidor público tiene que ser redimensionado, no tiene que ser estigmatizado. También estamos en un proceso de seguir construyendo la confianza, de ganarnos la confianza. Y el mejor elemento para construir confianza es manifestar la voluntad en hechos, manifestar la voluntad en realizaciones, en soluciones para quienes hoy no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen comida, no tienen servicio, no tienen salud. Y esta pandemia ha puesto a prueba a todos los niveles de gobierno, pero sobre todo ha puesto a prueba la humanidad. Y ha puesto a prueba el saber exactamente en qué posición estamos parados, cuál es el papel que tenemos como gobierno para poder estar apoyando y acompañando a la población que más lo requiere en este momento. Y por supuesto, ha redimensionado y ha redefinido los valores éticos que rigen el servicio público. Un servidor público está llamado a la integralidad. Un servidor público es un modelo de ciudadano. Es el que pone el ejemplo. Es el que contribuye con sus impuestos puntualmente. Es el que barre el frente de su casa. Es el que recoge su basura. Es el que ayuda a su vecino. Es el que no genera un problema social. El servidor público está llamado a ser ese ejemplo ciudadano, ese ejemplo de persona, ese valor integral de la persona. Por ello, si cada servidor público cuidamos nuestros diferentes ámbitos de vida en el que nos desarrollamos todos los días, estaremos llamados a tener la autoridad moral para poder solicitarle al ciudadano que genere las condiciones para vivir en una comunidad ordenada y una comunidad de paz. Por último, reafirmo, si cuidamos nuestros hábitos, que son sobre todo los que hoy llamamos hábitos saludables, si cuidamos nuestro trabajo como una bendición, como lo que es ese espacio que dignifica a la persona, que honra a la persona, porque todo trabajo tiene una tendencia a ayudar a alguien. Todo trabajo se pone a disposición de alguien más. Quien es carpintero resuelve el problema de un mueble de una persona. Quien es doctor resuelve el problema de salud. Quien es arquitecto resuelve el problema del deseo y el anhelo de cualquier usuario. El trabajo siempre debe estar al servicio de los demás. Si cuidamos nuestra familia como esa parte en donde encontramos la formación, el intercambio y la evaluación más crítica que puede haber, que puede ser la evaluación de un hijo, de ver que el hijo cuando llegas a la casa te diga si te portaste bien, te hiciste las cosas correctas, si se puede sentir honrado de llevar tu apellido. Esa es una prueba difícil que todo servidor público debe pasar todos los días con absoluta conciencia.
Si cuidamos nuestro entorno social y construimos comunidad desde nuestro punto de vista como servidor público, si cuidamos nuestro entorno social y construimos comunidad para poder generar condiciones de paz, estaremos cumpliendo la razón y el objetivo al que fuimos llamados. Y si le damos un sentido de vida a lo que tenemos, un deber ser a lo que queremos nosotros representar en esta parte, en este segmento que nos toca en el servicio público, podremos estar llamados a realizar tareas fundamentales, trascendentes e impactar positivamente en las personas. No se les olvide que todo servidor público tiene una virtud, tiene un don, y que esa virtud debe estar al servicio de los demás. Por su atención, muchas gracias.